Necesita se sostiene con comida, pero la vida espiritual necesita de la oración, y la oración es comunión con Dios. Y en la Biblia nos da ejemplos de la oración. Jesús oraba a la madrugada, Daniel, ¿cierto? Hay varias partes que nos está dando estos ejemplos. En Lucas 18:17 nos muestra en la insistencia de la oración, que uno debe insistir como insistió la viuda. En la oración también debemos de ser disciplinados. Yo tengo mi horario para el devocionario, para por la noche, muy importante, muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál empezamos primero? En Lucas. Con el que usted empieza, Sí, aquí está. que tiene de primero. Sí, en la insistencia de la oración, en Lucas 18, del 1 al 7. Entonces usted lo lee. Me encanta. Lo lee y, ¿Del uno al qué? y lo que el Señor le enseña ahí, enséñelo a nosotros, todas estamos Pero no, para aprender. estoy hablando. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia a mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero, bueno, si quiere hágala ahí también. Las cosas como cuando nosotros queremos, y tenemos que aprender a esperar que es el tiempo de Dios. No es fácil porque a veces es muy duro, pues, y más cuando uno siente como el silencio de Dios. Pero por eso tenemos que insistir y seguir orando, enfocarnos, mejor dicho, en Dios, no perder como el enfoque por mirar las circunstancias por las que estamos pasando, para que ella no lo desesperara ni le dañara como el genio a él. Es lo que yo entiendo, y que tenemos que persistir siempre. Sí, eso está muy bien. Sí, y yo entiendo que el Señor pone ahí ese ejemplo. Si este juez le hizo justicia, ya no nos va a hacer justicia ahora a nosotros, que clamamos a él día y noche. Día y noche, porque es muy importante clamar. ¿Sí? Y saber uno el tiempo. Bueno, yo ahorita me dio esta citica. Vea, me dio esta citica ahorita el Señor de Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso tenemos que reclamarle siempre las promesas. Yo le reclamo mucho. Yo siempre le digo, usted dice, y yo se le reclamo todo el tiempo. Sí. Bueno, entonces Gladys, a ver qué nos quiere. A Dios el Señor buscando silicio y ceniza. Aquí Daniel dice, nos está enseñando cómo debemos de buscar a Dios. Dice, no dice solo, cuando ellos hacían con ceniza y silicio, era porque ellos, cuando se echaban ceniza en la cabeza, era porque se estaban humillando. Llegamos hasta el piso. Dios a veces necesita llevarnos a nosotros a los problemas para que reconozcamos que necesitamos a Dios y necesitamos clamar, que nosotros solo no somos capaces. Cuando tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos una buena situación económica, cuando mis hijos se están portando bien, cuando todo me está bien, digo, yo no necesito a Dios, porque voy a la iglesia cada 8 días, todo está muy bien, entonces yo no tengo problemas. Yo digo, no, voy a la iglesia y yo soy un súper cristiano, a mí no me pasa nada. Pero Dios dice, yo te tengo que mover de ahí. Entonces, ¿cómo se prueba el oro? Por el fuego. Dios nos tiene que pasar por fuego para ver si cuando estoy en ese problema, en esa dificultad, Él me humilla, como aquí Daniel, tengo que ir en ayuno, silicio y ceniza. Cuando David pecó, resulta que Betsabé quedó embarazada y Dios le dijo que ese niño iba a morir. ¿Qué hizo él? Oró, se tiró al piso en ceniza, no comía. Pero cuando los criados empezaron a hablar, ¿se murió el niño? Sí, se levantó y comió y dijo, ya no necesito porque yo voy a él, pero él no vuelve a mí. A veces Dios necesita humillarnos
Y cuando yo me humillo, cuando dice que este Jacob peleó con el ángel, él no peleó, él se humilló. Porque cuando un cristiano se humilla, es grande. Cuando nos enaltecemos, somos pequeños. Entonces, cuando estamos en ceniza, en ruego, en ayuno, estamos siendo grandes porque nos estamos humillando delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que llevar a una situación difícil para que podamos poner el corazón y orar desde lo más profundo? A veces hacemos oraciones normales, pero otras veces la oración es tan grande que sale lo profundo y terminamos llorando diciendo: Señor, ayúdanos, fortalécenos, necesitamos de ti. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nuestra oración siempre salga de lo más profundo, que no sea una oración solo de labios. Eso. Yo complemento el 4 para yo leer también una partecita, el 4 que me parece tan importante. Dice Daniel: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces aquí Daniel nos dice, cuando uno va a orar, tener esa confesión es muy importante, confesión de pecado, y pedir perdón. Y también otra cosa, engrandecer al Señor, Dios grande, Dios poderoso, es maravilloso, es muy importante engrandecer a Dios. Y aquí sigue diciendo del Señor que Él es grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Tan importante guardar sus mandamientos. Entonces otra partecita, cómo debemos de orar. La confesión, engrandecer al Señor y tener siempre presente de guardar sus mandamientos. Porque Él dice: el que me ama guarda el mandamiento. Pero te digo una cosa, bueno, ninguno lo cumplió, pero muy importante que le obedezcamos. La obedieción es lo más importante para el Señor, no vale nada. Y uno, cierto, guarda los mandamientos, no los va a guardar como los guardó el Señor, pero en lo más que pueda trata de ser mejor, con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros solos sí no podemos. No es que nada. Entonces todas estas pautas nos las dan esos siervos de Dios para que nosotros también las hagamos. Ahora doña Amelia. Yo quería corroborarle ahí a lo que usted está diciendo. Hágale también. Sí, que si permanecemos, dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso en cuanto a guardar los mandamientos, porque guardar la palabra es tener en cuenta los mandamientos de Dios. Lo que Jesús nos está enseñando a través de lo que Él vino a enseñarnos como una vivencia, tener en cuenta sus palabras. Si le amamos, tenemos que guardar su palabra, y si guardamos su palabra, estamos bajo los mandamientos. Y espere, yo le digo a ella un poquitito. Yo lo voy a repetir aquí, puede ser que no me demora. Estamos en un temita que llama el llamado a la oración. Entonces estamos leyendo en la Biblia varias partes que los profetas de Dios nos enseñan cómo es que debemos de orar. Y una de ellas dice el orar de Lucas 1:7, que era el juez injusto, que la viuda le bregaba. Ese temita lo tuvimos. Después de Daniel, que Daniel 3 veces oraba. Estos son ejemplos que le da uno el Señor. Y ahora ella va a leer Daniel 6:10. ¿Quiere normal? ¿Está buscando el alma? En el Nuevo Testamento, me imagino que lo debo tener aquí, que es lo que mantengo en el bolsillo. Se mantiene acá Daniel. Daniel 6:10 va a leer ella. Bueno, lea pues. Si quiere complementar otro de eso, también lo puede hacer. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Dice que se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron de el edicto. Cayó en la trampa el hombre. Cuéntenos entonces usted a ver cómo ve que cayó en la trampa. Sí, cayó en la trampa el hombre. Sí, hombres como Daniel Ay, María, por favor. no son únicos.
La verdad es que nosotros somos muchas veces, a veces hasta apenas sufrimos en algún lugar que es abierto, donde la gente sepa que uno es cristiano, muchas veces no hace cosas que hacemos los cristianos. Pero Daniel no tuvo ningún prejuicio. Y es un ejemplo que deberíamos imitar, porque a pesar de la situación de Daniel, el complot de todos sus compañeros de trabajo, trabajando un cristiano con un inconverso, porque en ese tiempo esa era la iglesia de aquel entonces. Daniel era un cristiano en ese momento. De pronto no de la palabra total como ahora, porque después de que Cristo vino es que apareció la palabra de cristiano, usada entre los que le seguían a Jesús. Pero en los profetas y todos los hombres de Dios que creyeron antes de Jesús venir, ellos representaron la iglesia que es del Señor. Entonces, Daniel nos da un gran ejemplo de un hombre de Dios que estuvo dispuesto a jugársela toda por el Señor. Que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y sí queremos que Dios se la juegue todo por nosotros. Pero nosotros no queremos, es verdad. Pero nosotros ahí vamos con cuidadito porque no queremos que las otras gentes se enteren mucho y esto. Pero sí es de gran importancia tener en cuenta este ejemplo de Daniel, de un hombre valiente que no le importaba su vida, porque desde un principio él marcó lo que él era con Dios, y él estuvo dispuesto a decirle, junto con sus compañeros, a este hombre, ¿cómo es que se llama? El rey Nabucodonosor, cuando les estaba exigiendo que adoraran la estatua, él estuvo dispuesto a decir que no lo iba a hacer, aunque tuviera que morir. Ellos estaban seguros que Dios les salvaría, pero aunque no lo hicieran, él no les adoraría. Entonces estuvo dispuesto siempre a mantener una posición firme y sólida en su fe ante una circunstancia muy difícil como en ese tiempo. Ahí fue donde le dijeron que se va, entonces no va a adorar la estatua, se va para el pozo. ¿Era el pozo? No, el horno de fuego. El horno de fuego. Al que no le adorara, lo echaban al horno de fuego. Y el hombre, pues, Nabucodonosor enojado, cuando vio que ellos le desafiaron y le respondieron de ese modo, él entonces mandó a recalentar el horno 7 veces más. 7 veces más. Sí. Y tan grande Dios que los respaldó su fe y su valentía, que cuando aquel hombre que los cogió para echarlo al horno, el fuego lo quemó a él y lo mató, pero a ellos les soltó solo las amarras. O sea, porque ellos después caminaban en el horno como si nada aquello estuviera pasando. O sea, ese fuego no les afectaba ni siquiera el cabello de sus... Ni siquiera se chamuscaron. Ni siquiera el cabello se les quemó, ni le huelía humo, ni nada. Entonces, esto es, en realidad, una actitud de firmeza, de una fe sólida, de una fe firme, en la cual nosotros, pues, si queremos ver esas manifestaciones de Dios en nosotros, tenemos que tener una actitud como la de Daniel y Sadrach y Mesach. Y Mesach. Y Abednego, ¿no? Mesach y Abednego. Estaba grabando lo que yo estaba diciendo antes, pero lo que tú estabas corrigiendo más o menos. A mí digamos la parte donde, cuando ya él escuchó sobre lo del edicto, él no se fue a refugiar por allá a esconderse ni nada de eso, ¿cierto? Sino que él siguió haciendo lo que antes hacía, ¿sí? como antes lo hacía. Como antes lo hacía y siguió igual. Entonces,